Bien, hoy finaliza la lectura de 1984 de Orwell. La edición que he manejado es la de Austral, con introducción de Fernando Galván y una guía de lectura de Francisco Alonso. Antes de pasar a los principios de la neolengua, que es la parte que queda de esta obra, voy a releer un párrafo que aparece en la primera parte. Dice así: volvió a la mesa, mojó en tinta su pluma y escribió: para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad desista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar. Muchas felicidades. Los principios de la neolengua. Neolengua era la lengua oficial de Oceanía y fue creada para solucionar las necesidades ideológicas del INSOC o socialismo inglés. En el año 1984 aún no había nadie que utilizara la neolengua como elemento único de comunicación, ni hablado ni escrito. Los editoriales del Times estaban escritos en neolengua, pero era un tour de force que solamente un especialista podía llevar a cabo. Se esperaba que la neolengua reemplazara la vieja lengua, o inglés corriente diríamos nosotros, hacia el año 2050. Entretanto iba ganando terreno de una manera segura y todos los miembros del partido tendían, cada vez más, a usar palabras y construcciones gramaticales de neolengua en el lenguaje ordinario. La versión utilizada en 1984, comprendida en las ediciones novena y décima del diccionario de neolengua, era provisional y contenía muchas palabras superfluas y formaciones arcaicas que más tarde se suprimirían. Aquí nos referiremos a la última versión, la más perfeccionada, tal como aparece en la 11ª edición del diccionario. La intención de la neolengua no era solamente proveer un medio de expresión en la cosmovisión y hábitos mentales propios de los devotos del INSOC, sino también imposibilitar otras formas de pensamiento. Lo que se pretendía era que una vez que la neolengua fuera adoptada de una vez por todas y la vieja lengua olvidada, cualquier pensamiento herético, es decir, un pensamiento divergente de los principios del INSOC, fuera literalmente impensable, o por lo menos en tanto que el pensamiento depende de las palabras. Su vocabulario estaba construido de tal modo que diera la expresión exacta y a menudo de un modo muy sutil a cada significado que un miembro del partido quisiera expresar, excluyendo todos los demás sentidos, así como la posibilidad de llegar a otros sentidos por medios indirectos. Esto se conseguía inventando nuevas palabras y desvistiendo a las palabras restantes de cualquier significado heterodoxo y, a ser posible, de cualquier significado secundario. Por ejemplo, la palabra libre aún existía en neolengua, pero solo se podía utilizar en afirmaciones como este perro está libre de piojos o este prado está libre de malas hierbas. No se podía usar en su viejo sentido de políticamente libre o intelectualmente libre, ya que la libertad política e intelectual ya no existían como conceptos y por lo tanto necesariamente no tenían nombre. Aparte de la supresión de palabras definitivamente heréticas, la reducción del vocabulario por sí sola se consideraba un objetivo deseable y no sobrevivía ninguna palabra de la que se pudiera prescindir. La finalidad de la neolengua no era aumentar, sino disminuir el área del pensamiento, objetivo que podía conseguirse reduciendo el número de palabras al mínimo indispensable. La neolengua se basaba en la lengua inglesa tal como ahora la conocemos, aunque muchas frases de neolengua, incluso sin contener nuevas palabras, serían apenas inteligibles para el que hablara el inglés actual. Las palabras de neolengua se dividían en 3 clases distintas, conocidas con los nombres de vocabulario A, vocabulario B, también llamado de palabras compuestas, y vocabulario C. Lo más simple sería discutir cada clase separadamente, pero las peculiaridades gramaticales de la lengua pueden ser tratadas en la sección dedicada al vocabulario A, ya que las mismas reglas se aplicaban a las 3 categorías.
El vocabulario A. El vocabulario A consistía en las palabras de uso cotidiano, cosas como comer, beber, trabajar, vestirse, subir y bajar escaleras, conducir vehículos, cuidar el jardín, cocinar y cosas por el estilo. Se componía prácticamente de palabras que ya poseemos, palabras como golpear, correr, perro, árbol, azúcar, casa, campo, pero en comparación con el vocabulario inglés de hoy en día, su número era extremadamente pequeño, al mismo tiempo que sus significados eran más rigurosamente restringidos. Todas las ambigüedades y distintas variaciones de significado habían sido purgadas. En tanto que fuera posible, una palabra de neolengua de este tipo quedaba reducida simplemente a un sonido preciso que expresaba un concepto claramente entendido. Hubiera sido totalmente inconcebible utilizar el vocabulario A para propósitos literarios o para discusiones políticas o filosóficas. Su intención era la de expresar pensamientos simples y objetivos, casi siempre relacionados con objetos concretos o acciones físicas. La gramática de la neolengua tenía dos grandes peculiaridades. La primera era una intercambiabilidad casi total entre las distintas partes de la oración. Cualquier palabra de la lengua, en principio esta era aplicable incluso a palabras abstractas como sí o cuando, se podía usar como verbo, nombre, adjetivo o adverbio. Entre la forma del verbo y la del nombre, cuando eran de la misma raíz, no había nunca ninguna variación, y así esta regla por sí misma suponía la destrucción de muchas de las formas arcaicas. La palabra pensamiento, por ejemplo, no existía en neolengua. En su lugar existía pensar, que hacía la función de verbo y de nombre. Aquí no se seguía ningún principio etimológico. En algunos casos se conservaba el sustantivo original y en otros casos el verbo. Incluso cuando un nombre y un verbo de significado parecido no tenían una relación etimológica, con frecuencia se suprimía el uno o el otro. No existía, por ejemplo, una palabra como cortar, ya que su significado quedaba lo suficientemente cubierto con el nombre verbo cuchillo. Los adjetivos se formaban añadiendo el sufijo lleno al nombre verbo, y los adjetivos y los adverbios añadiendo modo. Así, por ejemplo, rápido lleno quería decir rapidez y rápido modo significaba rápidamente. Se conservaban algunos adjetivos de hoy en día como bueno, fuerte, grande, negro, blanco, blando, pero en un número muy reducido. Por otra parte, su necesidad era mínima, ya que se llegaba a cualquier significado adjetival añadiendo lleno a un sustantivo verbo. No se conservó ninguno de los adverbios hoy existentes exceptuando alguno que acababa en modo. La terminación modo era invariable. La palabra bien, por ejemplo, se sustituyó por buen modo. Además, a cualquier palabra, y esto como principio se aplicaba a todas las palabras del idioma, se le daba sentido de negación añadiendo el prefijo in o se le daba fuerza con el sufijo plus o para aumentar el énfasis doble plus. Así, por ejemplo, infrío significaba caliente, mientras plusfrío y doble plusfrío significaban respectivamente muy frío y extraordinariamente frío. También era posible, como en el inglés de hoy en día, modificar el significado de casi todas las palabras con preposiciones afijas como ante, pos, sobre, sub, etc. A base de este método fue posible disminuir enormemente el vocabulario. Poniendo por caso la palabra bueno, ya no había necesidad de la palabra malo, ya que el significado requerido se expresaba también o incluso mejor por imbueno. Lo único necesario en el caso de que dos palabras formaran una pareja de significación opuesta era decidir cuál suprimir. Oscuridad, por ejemplo, podía ser reemplazada por inluz o luz por inoscuro, según lo que se prefiera. La segunda característica de la gramática de la neolengua era su regularidad. Aparte de algunas excepciones abajo mencionadas, todas las inflexiones seguían las mismas reglas. Así, en todos los verbos, el pretérito y el principio pasado eran el mismo y terminaban en ed. El pretérito de pensar, pensé, de robar, robé,
y así con toda la lengua. Todas las otras formas, mandó, dio, habló, trajo, cogido, etc., fueron abolidas. Los plurales de nombre buey, vida, los plurales del hombre, buey, vida, eran hombres, bueyes, vidas. La única clase de palabras a las que todavía se les permitía inflexiones irregulares eran los pronombres, los relativos, los adjetivos demostrativos y los verbos auxiliares. Todos estos seguían su uso antiguo, excepto que quien había sido suprimido por innecesario y los tiempos condicionales de deber, debería, habían caído en desuso ya que habían sido cubiertos por haría, habría hecho. Había también ciertas irregularidades en la formación de palabras creadas por la necesidad del habla fácil y rápida. Una palabra que fuese difícil de pronunciar o que podía entenderse incorrectamente se estimaba ipso facto una mala palabra, así que ocasionalmente por la eufonía se insertaban letras en una palabra o se conservaba una forma arcaica. Pero esta necesidad tenía más relación sobre todo con el vocabulario B. La razón de la importancia concedida a la facilidad de la pronunciación se aclarará más tarde en este ensayo. El vocabulario B. El vocabulario B consistía en palabras que habían sido construidas deliberadamente con propósitos políticos, es decir, palabras que no solamente tenían en todos los casos implicaciones políticas, sino que además poseían la intención de imponer una deseable actitud mental en la persona que las utilizaba. Sin una comprensión total de los principios del INSOC, sería difícil usar estas palabras correctamente. En algunos casos se podían traducir a la vieja lengua e incluso a las palabras o incluso a palabras tomadas del vocabulario A, pero ello exigía una larga parrafada y siempre se perdían ciertos énfasis. Las palabras del vocabulario B eran una especie de taquigrafía verbal que a menudo englobaba toda una serie de ideas expresadas en unas pocas sílabas y a la vez con un sentido más exacto y más fuerte que en el lenguaje ordinario. Las palabras B eran en todos los casos palabras compuestas. Palabras compuestas como hablar, subir, también se encontraban, claro está, en el vocabulario A, pero no eran más que abreviaciones de conveniencia y no tenían ideología de ningún color en especial. Consistían en dos o más palabras juntadas de un modo fácilmente pronunciable. El resultado era siempre un verbo nombre y se utilizaba según las reglas normales. Pongamos un único ejemplo. La palabra bien pensar, que significa de un modo general ortodoxia, o si uno quiere tomarla como verbo, pensar de un modo ortodoxo, su declinación era la siguiente: nombre verbo bien pensar, pretérito y participio pasado bien pensado, participio presente bien pensante, adjetivo bien pensado de ello, bien pensado lleno, adverbio bien pensadamente, nombre verbal bien pensado. Las palabras B no se construían de acuerdo con ningún plan etimológico. Las palabras podían ser de cualquier parte de la lengua, se podían poner en un orden cualquiera y ser mutiladas de modo que las hiciera de fácil pronunciación a la vez que indicaban su derivación. En la palabra crimen pensar, pensamiento crimen, por ejemplo, el pensar iba detrás, mientras que pensar policía del pensamiento, iba primero, y en la última palabra, policía, había perdido la segunda sílaba. Dada la dificultad de asegurar la eufonía, las formaciones irregulares eran más comunes en el vocabulario B que en el vocabulario A. Por ejemplo, las formas adjetivas de miniver, minipax, minimor eran respectivamente miniver lleno, minipax lleno y minimor lleno, simplemente porque verdad lleno, paz lleno y amor lleno
eran algo difíciles de pronunciar. En principio, de todos modos, todas las palabras B se modulaban del mismo modo. Algunas de las palabras B tenían significados muy sutiles, apenas inteligibles para quien no dominara la lengua en su totalidad. Consideremos, por ejemplo, una frase típica del editorial del Times como esta: viejos pensadores, in corazón sentir in soc. El modo más sencillo de entender esto en la vieja lengua sería como que se formaron con las ideas de antes de la revolución, no pueden tener una comprensión emocional de los principios del socialismo inglés. Como esta no es una traducción adecuada. En primer lugar, para lograr captar el significado de la frase arriba mencionada, habría que tener una idea clara de lo que se entiende por INSOC. Y además, solo una persona totalmente educada en el INSOC podía apreciar toda la fuerza de la palabra corazón sentir, que implicaba una ciega y entusiasta aceptación difícil de imaginar hoy. De la palabra viejo pensar, que está inextricablemente mezclada con la idea de maldad y decadencia. Pero la función especial de ciertas palabras de neolengua, de las que viejo pensar era una, no era tanto expresar su significado como destruirlos. Estas palabras, pocas en número, por supuesto, habían extendido su significado, hasta el punto de contener dentro de ellas mismas toda una serie de palabras que, como quedaban englobadas por un solo término comprensivo, ahora podían ser relegadas y olvidadas. La mayor dificultad con la que se encontraban los compiladores del diccionario de neolengua no era inventar nuevas palabras, sino la de precisar, una vez inventadas aquellas, cuál era su significado. Es decir, precisar qué series de palabras quedaban invalidadas con su existencia. Tal como ya hemos visto con la palabra libre, las palabras que en su día hubieran tenido un significado herético a veces se conservaba por conveniencia, pero limpia de los significados indeseables. Innombrables palabras como honor, justicia, moralidad, internacionalismo, democracia, ciencia y religión simplemente habían dejado de existir. Unas cuantas palabras hacían de tapadera y al encubrirlas las abolían. Todas las palabras agrupadas bajo los conceptos de libertad e igualdad, por ejemplo, se contenían en una sola: crimen pensar, mientras que todas las palabras reunidas bajo los conceptos de objetividad y racionalismo quedaban comprendidas en una única palabra: viejo pensar. Mayor precisión hubiera sido peligrosa. Lo que se requería de un miembro del partido era un punto de vista similar a los de los antiguos hebreos que sabían, sin saber mucho más, que todas las naciones aparte de la suya adoraban a dioses falsos. No necesitaban saber que estos dioses se llamaban Baal, Osiris, Moloch, Astarot, etc. Probablemente cuanto menos supiesen sobre ellos, mejor para su ortodoxia. Conocían a Jehová y sus mandamientos. Sabían, por lo tanto, que todos los dioses con otros nombres y atributos eran dioses falsos. De manera parecida, el miembro del partido sabía lo que constituía la correcta norma de conducta y, de un modo increíblemente vago y general, lo que podía apartarse de ella. Su vida sexual, por ejemplo, estaba totalmente regulada por las dos palabras de neolengua sexo-crimen, inmoralidad sexual y buen sexo, castidad. El sexo-crimen cubría infracciones de todo tipo: fornicación, adulterio, homosexualidad y otras perversiones, y además el coito normal practicado por placer. No había necesidad de nombrarlos separadamente, ya que todos eran igualmente culpables y merecían la muerte. En el vocabulario C, que constituían las palabras técnicas y científicas, existía la necesidad de dar nombres especializados a ciertas aberraciones sexuales como el ciudadano, pero el ciudadano normal no las necesitaba. Este sabía lo que quería decir buen sexo, es decir, el coito normal entre marido y mujer con el solo propósito de engendrar hijos y sin placer físico por parte de la mujer. Todo lo demás era sexo-crimen. En neolengua era casi imposible seguir un pensamiento herético más allá de la percepción de su carácter herético. A partir de este punto faltaban las palabras necesarias.
Ninguna palabra en el vocabulario B era ideológicamente neutral. Muchas eran eufemismos, palabras como, por ejemplo, gozocampo, campos de trabajos forzados, o minipax, ministerio de la paz, es decir, ministerio de la guerra. Significaban exactamente lo opuesto de lo que parecían indicar. Algunas palabras, por otro lado, traducían una franca y despreciativa comprensión por la naturaleza real de la sociedad de Oceanía. Por ejemplo, prolealimento significaba la porquería de entretenimiento y falsas noticias que el partido daba a las masas. Otras palabras además eran ambivalentes, teniendo la connotación de bueno cuando eran aplicadas al partido y de malo cuando eran aplicadas al enemigo. Pero además había gran cantidad de palabras que a primera vista parecían meras abreviaciones y que extraían su color ideológico no de su significado sino de su estructura. Hasta donde fuera posible, todo lo que pudiera tener un significado político de cualquier tipo entraba en el vocabulario B. Los nombres de organizaciones, grupos de personas, doctrinas, países o instituciones o edificios públicos habían quedado recortados de forma muy sencilla, es decir, una sola palabra fácilmente pronunciable con el menor número de sílabas y que conservaba la derivación original. En el Ministerio de la Verdad, por ejemplo, el departamento de registro donde trabajaba Winston Smith se llamaba RegDep, el departamento de ficción se llamaba FicDep, el departamento de teleprogramas se llamaba Teledep, etc. La finalidad no solo era ganar tiempo. Incluso en las primeras décadas del siglo XX las palabras y frases abreviadas habían sido uno de los rasgos característicos del lenguaje político, y era notorio que la tendencia a usar abreviaturas de este tipo eran más marcadas en países y organizaciones totalitarias. Ejemplos de ellos son palabras tales como nazi, Gestapo, Comintern, Intercorp y Agitprop. Al principio esta práctica se había adoptado instintivamente, pero en neolengua se utilizaba con un propósito consciente. Habían observado que abreviando un nombre se estrechaba y alteraba sutilmente su significado, perdiendo la mayoría de las asociaciones de ideas que de otra manera habrían mantenido. Las palabras Internacional Comunista, por ejemplo, evocan la imagen polifacética de solidaridad humana, banderas rojas, barricadas, Karl Marx y la Comuna de París. La palabra Comintern, por otro lado, solo sugiere una organización tupida y cerrada con una doctrina concreta. Se refiere a algo tan fácilmente reconocible y limitado en su propósito como una silla o una mesa. Comintern es una palabra que se puede pronunciar casi sin pensar, mientras que Internacional Comunista es una frase en la que uno tiene que detenerse por lo menos unos momentos. Del mismo modo, las asociaciones ideológicas de la palabra Miniver evocan son menores y más controlables que las sugeridas por Ministerio de la Verdad. Esta era la razón del hábito de abreviar siempre que fuera posible, así como también el casi exagerado cuidado que dedicaban a facilitar la pronunciación de las palabras. En neolengua, la obsesión de la eufonía pesaba más que cualquier otra consideración, salvo la exactitud del significado. Si era necesario, siempre se sacrificaba la regularidad de la gramática en aras de la eufonía. Y con razón, ya que lo que se requería, sobre todo por razones políticas, eran palabras cortas y de significado inequívoco que pudieran pronunciarse rápidamente y que despertaran el mínimo de sugerencias en la mente del hablante. Las palabras del vocabulario B incluso ganaban en fuerza por el hecho de ser tan parecidas. Casi invariablemente estas palabras, bien pensar, minipax, prolealimento, sexocrimen, gozocampo, insoc, corazón sentir, pensar por y muchas otras, eran palabras de 2 o 3 sílabas en la que el acento tónico igualmente distribuido entre la primera sílaba eran palabras de 2 o 3 sílabas con el acento tónico igualmente distribuidos en la primera sílaba y en la última. Su uso fomentaba una especie de conversación similar a un cotorreo,
a la vez roto y monótono. Era esto precisamente lo que se pretendía. La intención era formar un lenguaje, sobre todo el que versaba sobre materias no neutrales ideológicamente, tan independiente como fuera posible de la conciencia. En asuntos de la vida cotidiana, sin duda era necesario, o algunas veces necesario, reflexionar antes de hablar, pero un miembro del partido, llamado a emitir un juicio político o ético, debía ser capaz de disparar las opiniones concretas tan automáticamente como una ametralladora a las balas. Su entrenamiento lo preparaba para ello. El lenguaje le daba un instrumento casi infalible y la textura de las palabras, con su sonido duro y una especie de fealdad salvaje, de acuerdo con el espíritu del INSOC, acababan de completar el proceso. Además, contribuía al hecho de tener pocas palabras donde escoger. En relación con el nuestro, el vocabulario de la neolengua era mínimo, y continuamente inventaba nuevos modos de reducirlo. Desde luego, la neolengua difería de la mayoría de otros lenguajes en que su vocabulario se empequeñecía en vez de agrandarse. Cada reducción era una ganancia, ya que cuanto menor era el área para escoger, más pequeña era la tentación de pensar. En definitiva, se esperaba construir un lenguaje articulado que surgiera de la laringe sin involucrar en absoluto a los centros del cerebro. Este objetivo se explicitaba francamente en la palabra de neolengua hablapato, que significaba cuacuar como un pato. Como otras palabras de neolengua, hablapato era de significado ambivalente. Si las opiniones cuacuadas eran ortodoxas, solo implicaba alabanza, y cuando el Times se refería a uno de los oradores del partido como a un doble plus buen cuacuador, estaba emitiendo un caluroso y valioso cumplido. El vocabulario C. El vocabulario C era complementario de los otros dos y contenía totalmente términos científicos y técnicos. Estos se parecían a los términos científicos de uso hoy en día y procedían de las mismas raíces, pero se tomó el cuidado habitual para definirlos rápidamente y despojarlos de los significados indeseables. Se atenían a las mismas reglas gramaticales que las palabras de los otros dos vocabularios. Muy pocas palabras C tenían uso en las conversaciones cotidianas o en el lenguaje político. Cualquier científico o técnico podía encontrar todas las palabras necesarias en la lista dedicada en su especialidad, pero solo tenía una mínima idea de las palabras de las otras listas. Solamente unas cuantas palabras eran comunes a todas las listas y no existía un vocabulario que expresase la función de la ciencia como actitud mental o como método intelectual independiente de sus ramas particulares. No había, de hecho, palabra para designar la ciencia, y cualquier significado que pudiera tener quedaba suficientemente cubierto por la palabra INSOC. Por lo que se ha explicado, podrá verse que en neolengua la expresión de opiniones heterodoxas de bajo nivel eran casi imposible. Era factible, claro está, emitir herejía de un tono muy crudo y elemental, como una especie de blasfemia. Hubiera sido posible, por ejemplo, decir el gran hermano imbueno, pero esta aseveración, que a un oído ortodoxo le sonaba como una manifiesta absurdidad, no podía haber sido sostenida con argumentos racionales, ya que faltaban las palabras necesarias. Solo podían sostenerse ideas contrarias al INSOC de una manera vaga y sin palabras, y formularlas en unos términos muy genéricos que mezclaban y condenaban todo tipo de herejías sin definirlas particularmente. De hecho, solo podía utilizarse la neolengua para fines heterodoxos, traduciendo de un modo ilegítimo algunas de las palabras a la viejolengua. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Era una afirmación posible en neolengua, pero en el sentido en que todos los hombres tienen el pelo rojo. Pudiera serlo pero en el sentido
en el que todos los hombres tienen el pelo rojo pudiera serlo en vieja lengua. No tiene ningún error gramatical, pero expresa una novedad palpable, como que todos los hombres son de la misma estatura, peso o fuerza. El concepto de igualdad política ya no existía y por lo tanto esta igualdad secundaria había sido limpiada de la palabra igual. En 1984, cuando vieja lengua era todavía el medio normal de comunicación, teóricamente existía el peligro de que al usar palabras de neolengua uno recordara sus significados originales. En la práctica no era difícil. Para alguien bien versado en el doble pensar, evitar que esto ocurriera. En la práctica no era difícil para alguien bien versado en el doble pensar evitar que esto ocurriera, pero dentro de 2 generaciones se evitaría incluso la posibilidad de este peligro. Una persona que creciera con neolengua como único lenguaje no sabría nunca que igual había tenido antes la acepción de igualdad política o que libre había significado anteriormente intelectualmente libre. Del mismo modo que, por ejemplo, una persona que no hubiera oído hablar nunca de ajedrez podría saber los segundos significados aplicables a la reina y a la torre. Por lo tanto, quedaría descartada la posibilidad de cometer muchos crímenes y errores simplemente porque no tenían nombre y en consecuencia serían inimaginables. Y era de esperar que con el paso del tiempo las características que distinguían a la neolengua se volvieran más y más acusadas. Sus palabras irían disminuyendo, sus significados cada vez más restringidos y más remoto el peligro de utilizarlos impropiamente. Al desaparecer la vieja lengua, se habría roto el último lazo con el pasado. La historia ya se había reescrito, pero algunos fragmentos de la vieja literatura sobrevivían aquí y allá, imperfectamente censurados, y mientras persistiera el conocimiento de la vieja lengua, era posible leerlos. En el futuro, tales fragmentos, incluso si sobrevivieran, serían ininteligibles e intraducibles. Era imposible traducir un pasaje de vieja lengua a neolengua, salvo que se refiriera a algún proceso técnico o hechos de la vida cotidiana o bien fuese ya de tendencia ortodoxa. Bien pensante sería la expresión en neolengua. En la práctica, esto suponía que ningún libro escrito antes de 1960 podía traducirse por completo. La literatura anterior a la Revolución solo podía estar sujeta a una traducción ideológica, o sea, a una alteración tanto de las palabras como del sentido. Tomemos, por ejemplo, el tan conocido pasaje de la Declaración de Independencia. Entendemos que son verdades evidentes el que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que, para asegurar estos derechos, se han instituido entre los hombres los gobiernos, cuyo poder depende del consentimiento de los gobernados, y que cuando cualquier forma de gobierno perjudica estos fines, el pueblo tiene el derecho a alterarla o abolirla e instituir una nueva. Hubiera sido imposible traducir este párrafo a neolengua conservando el sentido del original. La traducción más aproximada consistiría en tragarse todo el pasaje como crimental. Una traducción completa solo podía ser ideológica, con lo que las palabras de Jefferson se habrían convertido en un panegírico sobre el gobierno absoluto. Buena parte de la literatura del pasado ya se había transformado en esto. Consideraciones de prestigio aconsejaban conservar el recuerdo de algunas figuras históricas, poniendo al mismo tiempo algunas de sus grandes acciones en relación con la filosofía del Insoo. Varios escritores como Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens y otros estaban en proceso de traducción. Una vez terminado este trabajo, sus escritos originales, junto con el resto que hubiera sobrevivido de la literatura del pasado, serían destruidos. Estas traducciones eran un proceso lento y difícil y no se esperaba que fueran terminadas hasta la primera
o segunda década del siglo XXI. Había también gran cantidad de literatura meramente utilitaria, manuales técnicos indispensables y cosas por el estilo, que debían ser tratados del mismo modo. Para dar tiempo a este trabajo preliminar, se fijó una fecha tan lejana como el año 2050 para la adopción definitiva de la neolengua.